Muy buenas tardes. Vamos a continuar abriendo la sesión de tarde. En esta ocasión vamos a tener una mesa redonda sobre el cuidado del costalero, de la recuperación a la prevención. Mesa redonda moderada por don Juan Gabala González, licenciado y doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Juan, tienes la palabra y él os va a presentar a los dos ponentes. Estupendo, pues muchísimas gracias. Bueno, pues empezamos la segunda parte de la segunda jornada del Congreso, pues con una mesa redonda, con lo cual hago hincapié en que, bueno, ya que estamos en el descanso de la comida, después de la comida, pues vamos a intentar que esta mesa redonda, pues como digo siempre en los foros estos, pues que sea un poco una mesa de camilla, ¿no? En el que la gente se reúne después de la comida y debate y charla pues sobre temas siempre interesantes. En este caso lo digo porque, bueno, las personas que me acompañan en la mesa primero van a hacer una breve exposición del tema y después pues sería interesante que empecemos a debatir, que haya preguntas desde el público a los ponentes. ¿Vale? Y sin más dilación, pues paso a presentaros a dos personas súper versadas en esta materia, estudiosos de la prevención y de la rehabilitación de lesiones y demás, y que además de sus currículum, pues me enorgullezco de ser amigos suyos, ¿no? Aquí a mi derecha tengo a Juan Antonio Poblete Flor. Él es doctor en fisioterapia por la Universidad de Málaga. Su tesis era sobre los hombres de trono. Ha sido hermano y sigue siendo portador del trono de Nuestra Señora de la Paloma. Lleva ya casi 20 años como portador y desde el año 2003, casi 10 años, siendo el encargado de la medición de los portadores. Entendemos medición de los portadores como la igualdad que se hace aquí en Sevilla de los costaleros. También es hermano y fue portador del Cristo de la Humildad de Málaga también fue encargado de las mediciones de los hombres de trono desde el 2005 al 2008. Y después a mi izquierda pues tenemos a Jesús Moreno Sevillano, marchenero de Pro. Él es maestro en Educación Física, licenciado en Ciencias del Deporte y además ha realizado el máster de Rehabilitación y Readaptación por la Federación Española de Fútbol. Jesús además ha sido 10 años costalero de la Virgen de las Lágrimas y 4 años de la Hermandad de la Piedad. Actualmente es docente en un centro de aquí de Marchena. Y nada más. Le paso la palabra a ellos para que empiecen. Buenas tardes. Antes de nada, agradecer a la organización del Congreso el habernos invitado y, sobre todo, por la parte que me corresponde como malagueño, en venir a explicarle, pues, en este entorno donde todos son costaleros, hablarle de lo que es el hombre de trono de Málaga. Les voy a hablar de un trabajo que realicé en los años 2010-2011 con una muestra de 539 portadores de un total poblacional de 14.259 que fueron los que estaban censados en el 2011. Fueron los hombres de trono que salieron durante toda la Semana Santa. Lo primero que voy a hacer es hacer una descripción física, ya que es un poco desconocido el hombre de trono. La edad media es de 37,7 años, lo que sería posiblemente para un costalero una media demasiado alta. Sin embargo, nosotros, por la longevidad que tiene el hombre de trono, pues la media se puede situar en esto, en unos 37,7 años. El peso, unos 84 kilos, y la altura total y altura al hombro de 1,73 y 145 centímetros al hombro. El índice de masa corporal, para los que estamos versados en ello, vemos que es el número 28. 28 significaría que es una persona un tanto metidita en carnes, por no decir obeso. Bien.
Sin embargo, cuando vemos un hombre de trono, tú lo ves y es un hombre muy fuerte, que posiblemente después de una de las conclusiones de la tesis es que tendrían que retomar las mediciones de índice de masa corporal en determinados prototipos de persona. Los rangos de edades, como les he dicho, van desde los 15 a los 20 años, que es una muestra muy pequeña, hasta lo que es mayor, que es desde los 31 a los 51, que es la mayor parte de los hombres de trono. Una de las cosas que más nos interesaba es saber el hábito que tenían los hombres de trono en cuanto al deporte, porque una de las particularidades que tiene el hombre de trono es que no se prepara, así como en Sevilla siempre hay una preparación previa, hay unos entrenamientos, hay digamos, un habituamiento del costalero a su puesto. En el hombre de trono llega, te meten debajo del varal y tiras para adelante. Vemos que le preguntamos y el 81% de la población nos decía que tenían hábitos deportivos y de estos un 74,8%, un 75% decía que hacían más de 4 horas de deporte al día. De ahí es que los tronos puedan andar, porque si esto no fuese así, tengan a buen seguro de que no sería de esta forma. Y sobre todo, el 85% dice que no hace ninguna preparación previa para la Semana Santa. Una de las cosas diferenciales con el costalero es que es un trabajo asimétrico, se carga solamente sobre un hombro, con lo cual hay unas compensaciones bestiales al nivel de la columna. Es como lo que se ha estudiado mucho en los niños, el cargar la mochila de una sola parte, en un solo hombro. Como vemos, la columna entera se ve afectada y se ve afectada también la cadera. El apoyo se hace de forma completamente diferente al costalero. Se apoya en esta articulación que es la acromioclavicular. Es una zona bastante delicada que necesitaría tener un apoyo almohadillado para que fuera más efectiva. Sin embargo, la tradición dice que el hombre de trono tiene que llevar el hombro desnudo, o sea, el varal tiene que ir desnudo sobre el hombro. Con lo cual, después de 12 horas, se crean ahí unos hematomas y unas inflamaciones bastante importantes. Bien, las lesiones declaradas. Tema tabú, ahí no se lesiona a nadie. Y si dicen que lo he dicho, es mentira. Bien. Sin embargo, de todos los entrevistados, 539, 30 afirmaron que sí se habían lesionado. Y casi la mitad de ellos, un 46,7%, en más de una vez. Esto fue una de las cosas que me llamó más la atención y fui a buscar sus fichas y me di cuenta que era gente que decía que no hacía habitualmente deporte, por lo cual una preparación física previa es fundamental para no tener lesiones. Bien, una de las zonas que más se lesiona es el hombro y vemos que realmente herida, muy pocos dicen que se han hecho herida. Erosiones hay más, pero sobre todo lo que hay más es inflamación. Preguntados por dónde se habían hecho más daño, vemos que es en la cintura y en el hombro. La zona muscular más afectada, vemos que sigue siendo el cuello y los miembros inferiores. Una vez que hicimos todas estas preguntas, no pudimos preguntar sobre las lesiones en más profundidad, quizás porque no nos dejaron o quizás porque no era pertinente. Lo que sí preguntamos es que de las molestias, ¿cuánto tiempo tardaban en recuperarse? Y se dan cuenta que de 1 a 2 días estaba todo el mundo listo. No había problemas. Bueno, para creérselo,
pues yo soy la persona que tiene que tallar, tomar la medida o la igualdad, como llaman aquí, en mi cofradía, y yo puedo decir que veo verdaderas lesiones muy importantes dentro de algunos portadores de trono. Pero lo lucen como los legionarios sus cicatrices o sus tatuajes, con mucho orgullo. El problema es cuando haya un problema más grave, que veremos esta tarde. Hay una ponencia que en la mesa en el almuerzo ha sido bastante ilustrativo, que nos hablaban sobre las responsabilidades civiles que puede haber o no puede haber de una lesión. Bueno, pues posiblemente sea el momento de empezar a mirar un poco más allá. Entre otras cosas porque les vuelvo a repetir, el hombre de trono nos sale una media de que la experiencia que tenían media eran de 12,7 años de media entre todos los que se habían entrevistado. 12,7 años de experiencia. En un portador de trono son 12,7 días de experiencia. Es decir, que cualquier primerizo, costalero primerizo, que haya hecho una preparación previa con los ensayos y demás, tiene más experiencia que uno de la media que va debajo de un trono. Porque por lo menos han practicado, han hecho sus prácticas, han tenido un contacto previo, pero un hombre de trono llega, se pone debajo del trono y si sale con barba San Luis. Y no hay más. Muy bien, pues hasta aquí mi presentación de lo que es el perfil y el trabajo de un hombre de trono, para que podamos centrar un poco después el debate. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ante todo, darle gracias a Juan, que ha sido el que ha creído oportuno que mi presencia aquí podía ser de gran utilidad para todos, y extenderlo a la organización por esta invitación. Y yo voy a hablar un poco de la prevención de lesiones. O sea, el momento para mí clave. ¿Por qué? Porque una vez que te lesionas ya no hay nada que hacer. Vamos a intentar llegar al tiempo en el cual no lleguemos hasta tal punto. Voy a empezar con este esquema, ¿vale? Una contextualización, algunas recomendaciones, unas propuestas de prevención, que aquí es donde estaré un poco más de tiempo para que veáis más o menos, y propuestas de reeducación funcional, que veréis ejemplos de diferentes lesiones y cómo se recuperan las diferentes lesiones. Aquí vemos recortes de periódicos. El 80% de los costaleros lesionados no se preparan antes. Sin preparación, el costalero se enfrenta a un calvario de lesiones. 4 costaleros lesionados. En el cautivo del polígono, solo 2 de cada 10 costaleros se preparan físicamente. Por lo que son datos que te hacen pensar que la prevención de lesiones es un tanto importante a la hora de sacar un paso. Desde mi punto de vista, hago esta pregunta: ¿son los costaleros deportistas? Pues no es un deporte como tal, pero tiene factores que hacen que te tengas que preparar como un deportista. ¿Por qué? Porque requiere una condición física para tú ser capaz de estar durante 8, 7, las horas que sean necesarias, con un peso considerablemente, y que no te pase nada. Como requiere un esfuerzo, necesita una preparación física adecuada. Después, el momento en el que en mayor riesgo se producen las lesiones, yo creo que la mayoría lo sabemos, es la levantada. Es la levantada. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación en la cual nos encontramos con muchos estímulos. Ruido de la calle, desconcentración de los que están abajo, no escuchamos lo que dice el capataz. Hay miles de factores que influyen en el momento de la levantada, que si no estás atento, probablemente tengas todas las papeletas de que tengas una lesión, y grave, además.
Las lesiones más frecuentes las he dividido en dos partes, tren inferior y tren superior. Dentro del tren superior tenemos dos, la parte cervical y la parte dorsal, mientras que en el tren inferior, o sea, la parte de abajo, tenemos parte posterior y parte anterior, que es sobre todo los cuádriceps y por la parte posterior los gemelos. Ahora lo vais a ver. Ahí tenemos la parte cervical, súper importante, porque el 73% de las lesiones se producen en esa zona. Después, si nos vamos para abajo, lo más importante, gemelo, 29,7%. Y casi todo localizado siempre en el momento de la levantada. Ahora lo vemos, lo paso un poco rápido. Zona cervical, esas son las lesiones más frecuentes, las contracturas, las bursitis y las erosiones. Mientras que en la zona lumbar tenemos contracturas musculares, lumbalgia, lumbociatalgia y hernia discal. Yo creo que esta es bastante importante. Si se hace un trabajo preventivo, probablemente el riesgo de lesión va a disminuir. Y por la parte del tren inferior tenemos contracturas musculares o calambres, que también son prevenibles, calambres, roturas fibrilares, tirones y tendinitis. Recomendaciones. Ahora vamos a ver unas recomendaciones que yo creo que son muy importantes, sobre todo. Hay gente que se mete debajo de los pasos que ni siquiera han ido al médico alguna vez en su vida. Está claro que esto es devoción a la imagen que tenemos. Lo que no puede ser normal es que no sepamos siquiera si tenemos un problema cardíaco. Mínimo que acudamos a un médico y que nos mire a ver si tenemos un problema cardíaco, porque después veréis, cuando venga el compañero Javier, va a decir a ver a quién le corresponde si pasa algo debajo de un paso, a ver quién es el culpable y quién no es el culpable. También un fisio para valorar tanto funcional como físico, y aquí es donde me voy a meter yo, en la preparación física, a través de la potenciación y los estiramientos. Factores de riesgo. Intrínsecos, o sea, lo que podemos evitar nosotros mismos poniendo nuestra parte porque son los que nos incumben. Como por ejemplo la edad. Según este autor, en el 2012 decía que a partir de los 18 años, ¿por qué no antes? Porque la formación de los músculos, de los huesos no está totalmente terminada. Entonces, el riesgo de que tenga una lesión a posteriori es mayor. Y más de 40, aquí hay un hándicap. Si tiene una preparación física buena, no va a pasar nada, en teoría. Ahora me dirán algunos, bueno, pues yo llevo 40 años metiéndome bajo un paso, tengo 60, no he hecho deporte en mi vida y no me ha pasado nunca nada. Vale, yo también cojo el coche sin cinturón y no me ha pasado nada, pero el día que pego un porrazo me saldré por la ventanilla. Es un poco el caballo de batalla. Tenemos que ser conscientes del riesgo al que nos exponemos, que esto es devoción, pero tenemos que ser un poco conscientes de que nos estamos jugando mucho. Las lesiones previas, ¿por qué? Porque la lesión previa, dependiendo de la localización que sea, el porcentaje de recidiva es bastante mayor, dependiendo de la zona que sea. Sobre todo, rodilla y tobillo, esos porcentajes de recaída son muy elevados. Por lo tanto, las personas que normalmente se lesionan de esta zona, de las articulaciones como la rodilla, aunque parezca una tontería, nunca, si quieres seguir haciendo deporte, nunca puedes dejar de trabajar en prevención, porque en cualquier momento puedes recaer. La estatura, está claro que mientras más altura y más peso, mayor número de lesiones. La biomecánica, no es lo mismo una persona que pise con pisada neutra que pise pronador, por ejemplo. La alimentación. Yo en mi trabajo de máster me tocó trabajar las fracturas de estrés. Y decía que mientras más déficit de vitamina D había, mayor aumento de riesgo de fractura por estrés. O sea que no es una tontería el tema de comer adecuadamente para hacer cualquier tipo de actividad. Y por último, hidratación y alimentación. Y pongo
no alcohol. ¿Por qué? Porque tenemos la manía de cada vez que nos salimos para un relevo, irnos a un bar y tomarnos una cerveza. Y creo que o acabamos con esto o la rotura y las lesiones preocupantes vienen a raíz de aquí, del alcohol y de comer mal, sobre todo el día de la estación de penitencia. Es necesario que llevemos una dieta mediterránea, por lo menos esos días previos, dieta mediterránea y saludable para evitar cualquier tipo de problemas musculares, sobre todo. Hay muchísimos calambres, muchísimas contracturas. ¿Por qué? Por esto, porque no nos cuidamos y comemos mal y encima no tenemos las horas de sueño adecuadas. Y todos estos factores son cosas nuestras, cosas que tenemos que tener en cuenta nosotros mismos. Ahora vemos los extrínsecos, que aquí quería hacer hincapié en que tenemos que poner todo de nuestra parte. ¿Por qué? Porque tenemos sobre todo esto. Yo aquí me pararía, la progresión. Pongo trabajo multidisciplinar. ¿Qué quiere decir eso? Que el capataz, al igual que cualquier entrenador, me pongo el ejemplo del deporte, tiene que sacar lo mejor de cada profesional que él vea. Por ejemplo, un entrenador no se puede basar solo en ver lo que yo hago es lo que vale. No, pues yo, por ejemplo, soy entrenador y me gusta una jugada de un equipo de fútbol e intento adaptarlo a mi contexto, o sea, a los jugadores que tengo yo. Y no pienso bueno, como yo ya lo sé, no lo hago. Intento coger ideas de uno y de otro y sacar mis propias conclusiones. Entonces, por eso pongo un trabajo multidisciplinar. ¿Y progresión por qué? Porque tenemos la costumbre también, por lo menos mi experiencia, de que si el paso sale con X kilos el Viernes Santo, el jueves o cuando sea, llega el primer ensayo y salimos, ¿qué sale con 1.500 kilos? Pues el primer ensayo, 1.500 kilos. Y el segundo, otros 1.500. Y el tercero, otros 1.500. Cuando esto debería ser, además en la tesis de Juan está claramente explicado que la progresión de las cargas deben ser de manera que vayan subiendo poco a poco. ¿Qué pasa? Que también para eso se necesita un poco de compromiso de la gente que va debajo, porque me podéis decir perfectamente, pero es que a mí me faltan 15 esta semana, ¿ahora qué hacemos? Entonces, eso ya es compromiso que tenga la persona con la imagen a la que va a llevar el día de Semana Santa, vamos. Después tenemos problemas grandes también en las calles, muchas irregularidades, sobre todo en las calles de los pueblos, porque las calles están como están. Te metes en calles que tienen mucha corriente, otras que no tienen, otras que están planas, otras que pega 2 pasos y te hunde. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. La ropa, que sea holgada y cómoda. Esto ya no me quiero meter en este tema, porque esto es un tema que es un poquito pantanoso. La igualdad. Después explicarán si hay un problema de igualdad y selecciona un costalero, a ver qué pasa, porque creo que es muy, muy importante. Y los compañeros, esto es un esfuerzo colectivo. Si aquí hay gente que se quita del medio, también tenéis que estar rápido, sobre todo la gente que está dentro con ellos y los de fuera, para evitar que ocurra eso. Aquí os enseño un poco lo que yo creo que son los pilares de la prevención de un costalero, que son un calentamiento bueno, que ahora explicaré, fuerza a través de excéntricos, quiere decir una contracción a la vez que estira, que no es más. Core, que está muy de moda, propiocepción y resistencia, ¿vale? Y flexibilidad. Aquí tenéis ejemplos de protocolos de fuerza. Lo veis aquí en gimnasio, pero se puede hacer en cualquier lado. Un excéntrico, en tu casa lo puedes hacer tranquilamente. Bajando la escalera estás haciendo un excéntrico, de isquiotibiales, por ejemplo. Tú vas bajando la escalera y el hecho de la frenada estás haciendo un excéntrico. Aquí tenéis las nuevas tendencias, que son todo sobre inestabilidades, como puede ser fitball y el TRX. Esto es el core, que ahora vais a ver en la siguiente diapositiva más o menos
en qué consiste el core. Ahí lo tenéis. El core es el trabajo de la zona lumbar y la zona de los abdominales, junto con los psoas, ¿vale? El psoas que está aquí colocado, el ilíaco, el mayor, los abdominales, el periforme y los glúteos, el mayor y el menor. Si tenemos esto controlado, el riesgo de lesión disminuye de manera considerable. Y aquí tenéis propiocepción. Propiocepción no es más que el cuerpo está lleno de mecanorreceptores que lo que hacen es mandar señal constantemente al cerebro para indicarnos cómo está el cuerpo en ese momento y corregir las posiciones. Y sobre todo se hace trabajo de equilibrio, ¿vale? Otro protocolo de flexibilidad, el tren inferior. Y ahora, ¿por qué hay que estirar? Porque según nos dice Lorenzo, dice, el costalero se caracteriza por adopción de posturas forzadas durante un largo periodo de tiempo, lo cual provoca un acortamiento de los grupos musculares solicitados. O sea, que tú te sales del paso y ya sabes que lleva una postura no forzada y tienes que estirar, sí o sí. Y ahora os explico cómo hay que estirar. ¿Qué estirar? Los principales grupos musculares que habéis visto ahí. ¿Cómo? Antes, tensión activa. Tensión activa no es más que un estiramiento, pero a la vez le metemos fuerza. O sea, vamos a trabajar, aparte del músculo, vamos a meterle más temperatura, más flujo sanguíneo al músculo y además trabajamos prevención de tendones, ¿vale? Y durante y después de la carrera hacemos pasivos siempre, 10-15 segundos. Y aquí tenemos otro ejemplo de resistencia, de qué hacer más o menos para estar un poco en forma, caminar, la frecuencia de 3 o 4 días, duración 20 a 30 minutos diarios y la intensidad depende del nivel de cada sujeto. Esto siempre no son recetas, yo no doy recetas, yo doy ideas y cada uno, para eso están los profesionales, para que te digan, pues tú tienes esta condición física y tienes que adaptarte a eso. Y voy ligero porque termino ya. Vale, y esto es más de lo mismo. ¿Qué hacer para estar bien? ¿Vale? Ya está. Le doy a esto para adelante para que veáis más o menos que es estos son lo que he comentado antes de las lesiones. Este fue mi trabajo de máster y como veis aquí, cómo se recupera una lesión. Otra lesión de un ligamento un esguince de tobillo y otra de rodilla. Y ya está. Las conclusiones, que son deportistas, que consultan especialistas, trabajar la prevención con programas individualizados, siempre individualizados. Y Altemir advierte que cuanto más pasos saque un costalero, mayor duración debería tener su preparación. Importante. Y afirma que cada costalero puede sacar los pasos que su condición física y su salud permitan. Y ese es mi correo electrónico para si alguien necesita cualquier historia, que me mande un mensaje que yo suelo contestar. Muchas gracias. Que nos encendieran las luces de donde estáis vosotros sentados y, como he dicho antes, es una mesa redonda, por tanto me gustaría que participarais con, digamos que ellos lo que han pretendido con esta pequeña exposición era centrar un poco el tema y ahora pues me gustaría que entabláramos un debate o una conversación sobre esto de la prevención, la preparación del costalero, si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo. No sé si hay algún capataz en la sala o costalero. De acuerdo, pues no sé si, no sé, por ejemplo, por ir a uno de los primeros puntos, ¿no? Ha comentado Jesús el tema de la perdón, vamos a ver. Lo apunto por aquí. De la planificación de los entrenamientos, del tema de modular los kilos en los ensayos. No sé si lo tenéis en cuenta, no lo tenéis en cuenta, cuál es vuestra experiencia, si la habéis utilizado, si no la habéis utilizado alguna vez. No sé. Sí, una pregunta
por curiosidad, si lo podíais aclarar. ¿Qué tipo de llevar los pasos es más dañino? Por ejemplo, en Osuna es con los dos hombros, en otro pues a costal, o en otro es como en Málaga, que es distinto, van a un hombro, ¿no? En algunos. ¿Cuál de los tres les parece a ustedes más dañino para transportar? Bueno, la carga, en definitiva, la que se recomienda sería una carga simétrica. Carga simétrica nos daría lo mismo en los dos hombros a la vez. Sería mucho más aconsejable que cargar en la C7, cargar en el morrillo, como se carga en Sevilla, ¿no? La carga asimétrica siempre va a crear problemas de descompensaciones. El problema de la carga simétrica o asimétrica va un poco en la cantidad de repeticiones o de tiempo que tú haces esa carga. Entendemos que en Málaga no hay más lesiones porque sales una vez al año. Si tú hicieses 60 ensayos con carga simétrica, posiblemente habría más lesiones y habría más problemas. Pero una lesión de un día no es tan problemático, es decir, el hacer una carga asimétrica durante un día no es tan problemático. Lo problemático sería si eso se repitiese. Lo que se está proponiendo ahora en Málaga es hacer ensayos, igual que hacen ustedes. Yo, la verdad, me estoy un poco en contra de los ensayos, justamente por eso, porque la carga asimétrica, que es su pregunta, es más lesiva que la carga simétrica. Asimétrica. Buenas tardes. Esta mañana hemos escuchado en una de las presentaciones de los pueblos que están apareciendo el grupo ya por el tema de la paridad, las mujeres costaleras, ¿no? No había nombrado nada referente a ese tema, sí, todo lo habéis centrado, tanto uno como otro, en el enfoque masculino, ¿no? El costalero. ¿Hay estudios ya también si las mujeres sufren las mismas lesiones que los hombres o hay otro tipo de prevención en el tema este? Gracias. Vamos a ver, en el tema de costalero no creo que haya muchos estudios enfocados. En el deporte sí. Por ejemplo, en un ligamento cruzado de rodilla, el porcentaje de la mujer es bastante mayor, tanto por factores genéticos como por factores biomecánicos. Yo no sé si ustedes tenéis más del tema de los costaleros. Sí, vamos a ver, yo en la búsqueda bibliográfica que hice para mi tesis doctoral encontré varios trabajos sobre cuadrillas de mujeres costaleras, en la cual la única diferencia que establecían era que la hidratación, se daban cuenta que dependiendo de los ciclos hormonales y demás, la hidratación tiene que ser diferente. En cuanto a las lesiones o a problemas específicos musculoesqueléticos, no había ninguna diferencia. De todas formas, por cerrar, también, igual que la proporción de cuadrillas de mujeres costaleras es mucho menor que las cuadrillas de hombres, pues el tema de la investigación pues sigue siendo proporcional. Si estamos en una relación 1 a 10, pues a la hora de estudios pues sigue habiendo 1 a 10. Es decir, que hay poco de mujeres costaleras. Por aquí delante había una pregunta. Sí, un momento. Perdón. Ya está. Aquí se ha hablado sobre la patología que producen los pasos en los costaleros y mi pregunta va dirigida si en este momento se está pensando sobre un sistema de ergonomía para que el costalero a la hora de estar debajo pues tenga una protección y no tenga que acudir al fisioterapeuta para que le cure la dolencia porque la va a tener. Entonces, debe de estudiarse algo sobre el mundo ergonómico y
proteger la cintura, los brazos, el equilibrio, de una forma para que la persona cuando esté debajo del paso ya vaya totalmente preparado, no físicamente, sino de otra forma, para que no llegue a tener esa lesión que luego pues el fisioterapeuta tiene que corregir y que a veces pues puede ser que en un momento determinado no se pueda corregir. Creo que la ergonomía, no lo sé si se está estudiando o no se está estudiando sobre este tema. Muchas gracias. Bien, si me permites. Vale. Seguramente ustedes estarán al corriente de que en Málaga se hace un congreso sobre cuestiones, no es un congreso, es una feria sobre cuestiones cofrades. Hace 3 años presentaron unas varales que podían ser tanto varales de carga horizontales como longitudinales, en los cuales iban con un cierto sistema ergonómico, con cámaras de aire y demás. Bien. El problema se podría solventar perfectamente con un sistema hidráulico como proponían estos señores. Se encontraban con dos problemas. El primero, el económico. Un sistema de este tipo incrementaba bastante el valor de un varal o de una trabajadera, ¿se llama? Trabajadera. Entonces, bueno, ese era uno de los primeros problemas. Pero el más acuciante era el de la tradición. Es decir, tú dile ahora a alguien que le vas a crear un sistema ergonómico perfecto para que coloque sus hombros, coloque bien perfectamente sus cervicales y que no le vaya a hacer ningún daño, y que le vas a quitar pues toda la cuestión de, ¿cómo se llama? El costal, o a un hombre de trono que le vas a poner una almohadilla entre su hombro y el varal desnudo, cuando el varal desnudo lo que le recuerda a él es el madero de Cristo que llevaba desnudo sobre sus hombros. Bien, nos encontramos ahí un poco con esa paradoja. Recuerdo hace 3 años, cuando estuve en Sevilla también en un congreso cofrade, que de Huelva trajeron sus tradiciones también, que era la molida. La molida, que era como una manta que se colocan. Bueno, pues eso quizás sea lo más ergonómico que he visto yo en toda Andalucía en cuestión de prevención de este tipo de lesiones. ¿Que sería deseable? Desde luego. Desde luego. ¿Que se podrían hacer estudios más concienzudos? Desde luego. Lo que no hay es predisposición, ni por parte de las hermandades, ni por parte de los costaleros o de los hombres de trono. Ese sería el gran problema que nos podríamos encontrar. No sé si contesta su pregunta. Yo, por cerrar, él hizo la tesis en Málaga, yo la hice en Sevilla, y efectivamente me encontré el mismo problema. Y además, no ya si acaso en la ergonomía, en el costal, en la trabajadera y en 1000 cosas más. Es tan fácil y tan sencillo como una zapatilla. Las zapatillas de esparto no absorben absolutamente nada el impacto en una levanta. Con una simple modificación del calzado, solo el calzado, no estamos cambiando nada. El color el mismo, todo igual. Lo que pasa es que en vez de ser esparto va a ser una zapatilla deportiva. Esas zapatillas deportivas que están diseñadas y están pensadas en recibir impactos. Pues eso hacía que la disminución de lesiones en articular era gigante. Sin embargo, nos hemos encontrado tanto costaleros como hermandades que decían que es que la tradición manda que es que tienen que ser zapatillas de esparto. Y la tradición es zapatillas de esparto porque era lo único que se podían costear los costaleros antiguos que trabajaban en el puerto, que eran personas de origen súper humilde, y que las zapatillas que tenían, el calzado que podían comprar, eran las zapatillas de esparto, no son las zapatillas de esparto por otra historia. Y yo siempre en este tipo de cuestiones digo lo de siempre. Simplemente, de hermanos costaleros llevamos 40 años. En 40 años, en 40 y en 4,
ha evolucionado todo. Han evolucionado las nuevas tecnologías, los coches no eran los de hace 40 años, los zapatos no son los de hace 40 años. Sin embargo, nosotros seguimos empecinados en hacerlo todo como hace 40 años, porque es la tradición. No lo sé, ya le digo, que sobre todo coincido con él en que es digamos, no tanto la investigación como el mundo cofrade costalero el problema. Por aquí delante creo que había antes una pregunta, o ahí, disculpa. Yo, ¿no? Sí, Gonzalo. Pues vamos a ver. Antes has preguntado si ve costalero capataz aquí en la sala y la experiencia. Yo os voy a contar algo que va relacionado con, digamos, una compañera de estudios vuestra, porque fue Montserrat la que empezó hace mucho tiempo, y hace 10 o 12 años, pues, digamos, los trabajos de campo lo hizo con una de mis cuadrillas. ¿Perdón? Con una de nuestras cuadrillas de Sevilla, ¿no? Estuvo todos los días, pero bueno, en concreto una de una hermandad. Nosotros vamos con 2 cuadrillas en cada paso, y ella lo que hace, y es a lo que había estado hablando de la prevención, da una serie de consejos a cada una de las cuadrillas, a una de Cristo y a una de Palio, antes de salir, el día de la salida. Mientras que las otras 2 cuadrillas no escuchan los consejos para a la hora de la entrada hacerle la encuesta y ver qué diferencia había entre una y otra. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Porque cuando llegamos, estábamos a Miércoles Santo y nos preguntaba, a mí me tocó no entrar, o sea, no me dieron los consejos. Entonces nos preguntaban qué sintomática teníamos, si nos molestaba esto, si nos dolía, y todo el mundo le decíamos, no, bien, perfecto, el siguiente, perfecto. Somos 35 en la cuadrilla, cuando iba a poner 25, la chiquilla no sabía dónde meterse, le dio un ataque de nervios, y entonces le dice el capataz nuestro, dice Montserrat, ¿por qué no empiezas desde el principio y le preguntas qué número de pasos en la semana hacen con este? Cuando empezó ella a preguntar, el que menos cofre llevaba en lo alto eran 3 o 4. Esto hace que el cuerpo se haga. Entonces, cuando se plantean los estudios, partimos de la base que meterse bajo de un paso no es sano. Eso lo sabemos todo el mundo. Eso es matemático. Pero claro, no es lo mismo el que saca una sola cofradía o un solo paso de trono, que es lo que hablaba antes él, que el que tiene una rutina, y más si es durante todo el año. Porque claro, si sacas 5, pues son de 10 a 12 ensayos, con tus correspondientes mudas, entonces quiera que no, el cuerpo se va haciendo, y todo el mundo no es igual. Entonces, el planteamiento teórico está muy bien, pero sin la contextualización y la adaptación a la realidad y específica de ciertos tipos de carga. Porque antes, cuando has hablado de la molía, técnicamente, o la mecánica de trabajo de la molía del costal es exactamente la misma. La única diferencia es que va ceñido al cinturón para que no se desplace. Carga sobre la séptima vértebra. Pero bueno, lo que os quería poner es el ejemplo de la experiencia nuestra esa, ¿no? Que es muy importante muchas veces los factores correctores a la hora de realizar las encuestas. Porque son los que te va a determinar la realidad de la situación. Nada más. Bien, el problema que tenemos en la investigación muchas veces son los factores contaminantes externos. Para ello me refiero pues a lo que acaba de referir perfectamente, al problema que se encontró la señorita Altemir en su estudio. Y es que de la forma en que a mí me plantea la pregunta, yo siempre voy a contestar lo mismo porque es lo socialmente aceptable que tenga que contestar en ese momento. Otra cosa es que yo me plantee hacer mediciones un poco más fiables, es decir, intentar medir algo que sea medible. Vamos a medir su capacidad, sus pulsaciones de los que hemos hecho la prueba primera o la prueba segunda, es decir, a los que le hemos dado consejo y a los que no le hemos dado consejo. Ahí no nos van a mentir, porque las pulsaciones de uno van a ser diferentes a las pulsaciones de otro. Posiblemente, es una teoría, pero también podemos crear una serie de factores que sean disuasorios, es decir, yo te voy a hacer una serie de preguntas que no sabes cuál es la que realmente va enfocada a lo que te quiero preguntar, y te voy a hacer 10 preguntas, de las cuales 3 son las claves de lo que yo quiero investigar, y el resto de preguntas son de distracción. En ellas te voy a hacer preguntas de escalas numéricas de 1 a 10 de determinados elementos. Y cuando tú hayas contestado 3, la cuarta va a la pregunta de verdad y no sabes qué vas a contestar y contestar bien.
y no lo que realmente tendrías que contestar. Así es como habría que plantear un estudio un poco más profundo. De todas formas, los estudios actualmente van a ir encaminados un poco a medir los ejes corporales, a medir las frecuencias cardíacas y a medir factores que no sean influenciables por el hecho de tener una más o menos predisposición a decir yo estoy estupendo aunque no pueda dar un paso. ¿De acuerdo? ¿Cuántos de ellos dicen yo ahora estoy otra vez para sacarla de nuevo? Vamos, me ha pasado, ¿no? Y como me digan de sacarla de nuevo, pues la hemos liado. Muy bien. Gonzalo, no sé si queda más o menos resuelta la pregunta. Muy bien. Había por aquí una, allí atrás hay otra. Bien, retomo la palabra para puntualizar algo que yo creo que se debería de tener en cuenta, creo, no sé, es una opinión muy particular. Cuando se plantea que en los coches se ponga el cinturón de seguridad, cuando se plantea que los niños tienen que ir en cierta manera posicionados en el coche, en cierta postura y de alguna forma, lo que se hace es proteger al ser humano, protegerlo de que le produzcan lesiones y demás. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿por qué no hay una especie de reglamento dentro del costalero que en cierta medida, digo, no como una imposición, pero yo creo que aconsejable, y vuelvo otra vez a la ergonomía, a que verdaderamente se pueda tener algo para que no se produzca esa lesión? Y ustedes me contestan que hay un tema económico. ¿Por qué no tomar conciencia de ese tema económico y en vez de invertir tanto dinero en plata o en oro, no invertimos ese dinero en proteger al ser humano que quiere ir debajo también, con independencia de que quiera hacer ese sacrificio? Gracias. Bueno, por alusión. Le he dicho que era uno de los factores. El económico era el primero que nos encontrábamos. Considero que es un factor que es importante, pero no es el principal. El principal es el que les he dicho, es decir, la tradición manda más incluso que la cuestión económica. Y posiblemente, si a uno le pusiesen directamente la trabajadera ya con la forma ergonómica, pues la aceptaría y tiraría para adelante con ella. Le estoy hablando de la trabajadera, pero cuando hablo de mi entorno, del entorno de Hombre de Trono, tú ahí no puedes hacer muchas concesiones, no puedes hacer muchas porque tronos que una semana antes de Semana Santa estén completos de la gente que tiene que ir debajo, hay muy pocos en Málaga. Y tú no puedes sacar un reglamento que diga tienes que hacer esto o tienes que ir de esta forma o de esta otra forma. Para que se haga una idea, yo soy de la Cofradía de la Paloma. El trono de nuestra Virgen lleva 278 portadores debajo y el del Cristo 175. Afortunadamente nosotros lo cumplimos y tenemos lista de espera, pero hay otros que no lo tienen. Si empiezan a poner cortapisas de decir, pues chicos, si tienes un índice de masa corporal tanto que te podría afectar para tu salud y demás, tú no lo sacas, posiblemente se les caerían de los 175, se les caerían 30 y posiblemente no se lo puedan permitir. ¿Que es un problema grave? Sería un problema grave, como ya le he dicho antes, si ese trabajo tuviesen que repetirlo más de 30 veces en un corto espacio de tiempo, pero una vez cada 365 días no veo mayor problema. Bueno, por terminar un poco, y
estoy con usted en que efectivamente si se quisiera hacer algo por parte de las hermandades o por parte de los propios consejos de hermandades, pienso que sería muy interesante. De hecho, hay por ahí alguna iniciativa en plan centro de atención al costalero y demás, que bueno, que creo que todo siempre es mejorable, pero bueno, algo es algo, ¿no? Pero sí es cierto también que incluso hay costaleros que teniendo ciertas lesiones previas o cierta predisposición para tener algún tipo de accidente dentro del mundo del costalero, te lo comentan como si te lo voy a decir, pero por favor no se lo digas a nadie, ni que se entere el capataz, porque como se entere que estoy operado de menisco, no me deja salir. Y son personas con más de 18 años y con más de tantos que simplemente, bueno, pues tienen un concepto, permítanme la expresión, de talibán costalero, que bueno, bueno, si me lesiono o si me quedo debajo del paso, pues bueno, ha sido por gracia de Dios. Y bueno, pienso que Dios no quiere eso, precisamente. No sé si... Si queda alguna pregunta más. ¿Hay alguien más que quiera preguntar? Yo una pregunta muy rápida. Se habla un poquito, habéis hablado antes de lo que es de la igualdad, la importancia de la igualdad. Yo creo que no se hacen igualdad en condiciones. Vosotros que habéis hecho el estudio, ¿sabéis cuál es la mejor manera de igualar o medir? Bueno, vamos a ver, voy a hablar desde mi punto de vista de hombre de trono. A mí me ha costado mucho el poder defender delante de la comunidad de capataces una forma de medir el hombro, de medir la altura al hombro. Y he tenido que razonarlo dentro de varias comisiones para que lo entiendan, ¿no? En la cuestión del hombro lo hemos dejado clarísimo porque hay un punto anatómico donde cuando el varal baja, más de ahí no llega. ¿Qué pasa? De que antes hacían unas mediciones erróneas, porque nos llegaba un señor, un croissant de estos de gimnasio, y tenía un trapecio así, y le medían aquí, arriba del trapecio. Si tú le mides encima del trapecio, cuando el varal cae, el trapecio se deprime y llega hasta la articulación, que es donde todo el mundo tiene la misma medida. Por lo tanto, estandarizamos un punto de medida y a partir de ese momento la única diferencia que podía haber era más o menos medio centímetro, que era la función en la cual la fibra se podía deprimir más o menos. Esto en esta cuestión. En la cuestión de la igualdad he leído varios artículos, lo único que pasa es que no estoy versado en ellos, pero sé que hay diferentes artilugios que miden el punto exacto donde va a ir a reposar la trabajadera, que es la C7, como el compañero ha dicho perfectamente, y lo único es tener un instrumento, un sistema que fuese estándar, es decir, yo lo pongo, el señor se pone, dejo caer una trabajadera medida y esa sería la medida exacta para todo el mundo. Y si hace falta, con un rotulador marcar dónde está la C7 para que todo el mundo sepa dónde está la C7. Yo quería hacerte una... A ver, yo todo eso lo veo muy bien. La igualdad tú la puedes hacer perfecta, pero si después te llega uno el día de la salida con una zapatilla diferente, una morcilla así, el otro así, la igualdad, tú puedes ser un máquina, pero no vale para nada. Entonces yo pienso que hay que empezar a mirar, aunque parezca muy de esto, que yo creo que se hace ya en Sevilla, si no me equivoco, a todo el mundo la misma dimensión, las mismas morcillas. Gonzalo, no sé si era así. No, simplemente es llevar la ropa bien hecha. Y creo que también he escuchado que ya hay algunos que obligan a todos a llevar la misma morcilla. No es la misma morcilla, simplemente es que la ropa tenga las dimensiones adecuadas y después que la morcilla repose sobre la séptima vértebra. Claro. Que es lo mismo que estaba diciendo, al fin de cuentas es lo mismo. Es lo del morrillo, en lo alto, y después te vas aquí. El tema de la igualdad es que
Tú puedes tomar una referencia con un aparato mecánico. Aquí en Marchena es muy habitual eso en algunos sitios. Sí. Que eso no sirve para nada, pero bueno. Porque ahora viene lo siguiente. Tú vas, yo hago la igualdad del paso con la medida que tú me has dado, pero yo tengo en cuenta la ropa que tú llevas. Tú llevas una morcilla así, el otro lleva un babero y al final te ha cargado la igualdad. Y ya no, si hablamos ya de lo de el calzado, pues... Entonces, claro, están muy bien los planteamientos teóricos y toda la mecánica, la tecnología ayuda, pero hasta donde puede ayudar. En este caso, la trabajadera anatómica igualaría a todo el mundo en esta cuestión de la morcilla. Y independientemente del calzado, de la ropa y demás. De todas formas, creo que bueno, me voy a meter, como ha dicho antes Jesús, en un terreno pantanoso. Pero bueno, sería interesante reflexionar en manos de quién estamos. Claro, sí. Porque si ahí hay una persona que iguala y una persona que en teoría da fe de que Gonzalo y yo somos de la misma altura y demás, si efectivamente después hay factores que van a hacer que nosotros, que éramos de la misma altura en la C7, diferenciemos pues simplemente un par de centímetros, es que un par de centímetros es mucho. Muchos kilos. ¿Vale? E incluso en la posición debajo del paso. El tema de, por ejemplo, el corriente, el que denominamos corriente, se llama corriente porque antiguamente las calles estaban en V y por ahí era la corriente del agua. Es decir, cuando llovía, el agua de las calles evacuaban hacia el centro, hacia la corriente, y por ahí evacuaba al este. Por eso se llama corriente. Y normalmente el corriente es el más alto del palo. Pero ¿qué pasa? Que efectivamente, como estáis diciendo, ya las calles ya no son así. Ya las calles son justamente al contrario. Luego el corriente en teoría tendría que ser el más pequeño del palo. Y como esa, más cosas. Por ejemplo, hablando de la ergonomía y de la tecnología, hubo por ahí una patente de una persona que ideó un costal hecho, ropa con su morcilla, lógicamente adaptada al diámetro de cabeza de cada uno, en el cual no había que hacerla y deshacerla, es decir, era como un casco, con la apariencia de tela, todo de tela. Sin embargo, la historia es que ya nos quitamos el problema de cómo son las morcillas, si es más grande, más chica, el costal más grande. No, yo me la coloco y siempre voy a tener la misma estatura, porque eso no se deforma. ¿Dónde quedó eso? Pues, ¿por qué? Porque es que siempre se ha llevado así. Es que esto llevamos... Bueno, pues ya está. Pues vamos a seguir mirando hace 50 años, que seguro que nos va muy bien. Vamos a dejar de utilizar internet, ordenadores, lavadores y demás, porque como siempre se ha lavado a mano, pues venga. No sé si hay alguna pregunta más, porque Gonzalo quiere echarnos ya. No, yo por mí estoy aquí hablando de esto esta mañana, pero tienes que entender que me presiona. Pero sí te voy a decir una cosa. Cuando estabas hablando, no voy a, para no decir nombre, digamos, los dos mejores capataces de Sevilla, los que más cofradías sacan, ¿vale? Uno y otro, todo el mundo sabe quiénes son. El tema del morrillo. Pues uno te iguala independientemente del morrillo en tu sitio y otro te iguala por lo alto del morrillo. Está igualando en un sitio inestable. En fin, cada maestrillo tiene su librillo y estoy hablando precisamente de los dos que más cofradías sacan. Sí. Uno lo hace de una manera, otro lo hace de la otra. Yo tengo mi opinión, pero bueno. Yo te digo, los dos que estamos hablando, uno qué formación tiene y el otro qué formación tiene. Pues ya ves. ¿De quién te fías más? Pues yo me fío de una persona que es licenciada en medicina, no, de una persona que se ha criado en los astilleros y con faros de tabaco. Ahí está. Porque trabajaba en tabacalera, no por otra cosa, que no. Ahí está, que lógicamente son los dos muy respetables. Claro. Pero que a la hora de poner mi salud al servicio de esa persona, pues perdona que te diga, yo tengo muchas ganas de sacar X o X hermandad porque tengo más o menos... Es lo que hablábamos en el almuerzo antes y lo que estábamos comentando. Efectivamente. Entonces tú dices, mira, yo tengo mucha devoción, me encantaría, pero si la contraprestación es que me voy a quedar fastidiado para toda mi vida, bueno, pues seguiré rezando. Partiendo siempre la base, Juan, de que meterte bajo un paso no es sano, ¿eh? Pero eso es como el militar, se lo supone el valor, ya lo sabemos. Y ahora a partir de ahí... Es que, y creo que, por ejemplo, Montse Altemir, que fue la primera que empezó a hablar de esto, creo que en ese sentido, en el enfoque que le dio, se equivocó.
Yo te lo he comentado con un ejemplo, Ahí está. porque lo que le hacía ver Antonio era, tienes que reconducir el planteamiento Claro. porque te está conduciendo a muchos errores. Es como cuando buscamos, hacemos la búsqueda y no las formulamos correctamente. Ahí está. Entonces nos damos con la solución que queremos. De hecho, Pues por, esto es lo mismo. por eso esta mesa redonda era prevención. Porque yo pienso que si los que estamos aquí, cada vez que vamos a hacer algo, o eso, ahora cuando cojamos el coche porque nos vamos a casa, si alguien a la hora de abrirnos el coche nos dijera, tú sabes que te puede matar, y como poco, un tetrapléjico, y no sé qué, y si tal, y si cual, tú dices, macho, me quedo aquí. Claro. Y cuando llegue a dormir, se te puede caer el techo. Y si no sé qué, y si no sé cuánto, y tal. Señores, está claro que hay que vivir, está claro que hay que asumir unos riesgos, pero bueno, la vida es eso. Si nos vamos a decir, no, vamos a meternos en una burbuja y esperar que nos muramos. No, señores, hay que vivir y hay que disfrutarlo. Y pienso que, bueno, no es sano, como otras tantas muchas cosas, pero se puede disfrutar y, bueno, vamos a hacerlo con cabeza. Oye, ¿qué me puede pasar? Oye, pues tal, tal, tal. ¿Cómo lo puedo prevenir? Pues con una prevención, con un entrenamiento, con un tal, formando a la gente que va a estar, que va a tener a costaleros a su disposición. Pues tal. Pero después, y ya creo que lo dejamos, nos encontramos en que hay veces que los costaleros, que los capataces tienen más poder que los propios juntas de gobierno y que los propios hermanos mayores. Y para muestra un botón. El hijo de un hermano mayor no coge la varadora en medio de una cofradía. Y da la casualidad de que el hijo de un capataz sí coge el mando del paso. ¡Ostras! Cuidado. Cuidado donde nos metemos. No sé si... Creo que lo hemos entendido todo el mundo. Pues un fuerte aplauso para los tres. A continuación, Ramón Carmona Gutiérrez, miembro del comité organizador, va a hacer entrega de los detalles conmemorativos a los tres participantes en esta mesa redonda. Juan Antonio, por favor. Juan, me va. Y Jesús, tú como el de casa, por último, hijo.